Hoy nos acompaña en el estudio y me da mucho gusto recibirlo a César Ramos. Él es editor y además es el que escribe el prólogo en el libro Periodismo escrito con sangre, antología periodística, textos que ninguna bala podrá callar. Es el libro póstumo de Javier Valdés. César, gracias por estar aquí. Es una antología de textos de Javier Valdés, periodista asesinado en Culiacán, uno de los fundadores de Río 12. Así es. Está cumpliendo su muerte ya más de 100 días. Sí, estamos a 3 meses y medio, que no se ha sabido nada de él ni de su amiga Miroslava Brecht, también asesinada. Sí. Los casos de violencia contra periodistas, asesinatos que quedan que siguen en la impunidad. Así es, sí, ya son casi 4 meses van. Sí. Y pues no nos sabe nada y bueno, pues la editorial decidió sacar una antología de textos muy representativos en la obra de Javier Valdés, que son una muestra no solo de lo que pasa con la delincuencia organizada, con el narcotráfico y sus nexos con el poder, sino también el rescate de voces que nadie ha atendido en el ámbito del narcotráfico. ¿Cuál es la importancia de leer a Javier Valdés, sobre todo, por supuesto, cuando vivía, pero ahora que ya no está? Hablamos de que un periodista denuncia cosas, da a conocer cosas, pone luz sobre la oscuridad y a veces esa es la luz que incomoda y que hace que alguien lo quiera matar. Ese es el asunto que hay detrás de un libro como este. Sí, y más que nada yo creo que la pertinencia de leer a Javier Valdés se debe a que la gran mayoría de los periodistas que se ocupan del tema del narco hablan del dato duro, ¿no? Claro. Hacen incluso investigación con otros periodistas, revisan el ejecutómetro, en fin. Y lo que Javier Valdés tenía es que además de conocer estas variantes o estas vertientes, se acercaba a las víctimas del narcotráfico. Esto es, hablaba con las madres que andaban rastreando en los montes en busca de sus hijos, hablaba con las mujeres que despidieron a su esposo en la mañana porque se fueron a trabajar y ya no regresaron, hablaba con los hermanos que cambiaban su vida por la de un hermano que había sido levantado por un grupo de sicarios, en fin, se acercaba con la gente que no atienden los noticieros, que no atienden mucho los periodistas, esto es a los, digamos, víctimas, ¿no? A los desposeídos, y les daba nombre, les daba señales para que la gente supiera qué había detrás de este fenómeno del narcotráfico. César, tú te encargaste de elegir los textos que conforman este libro. Así es. Cuentas en el prólogo que te costó trabajo. ¿Cuáles fueron, digamos, los parámetros que utilizaste para elegir los trabajos periodísticos que están aquí? Sí, fue una selección, fue muy difícil porque el nivel periodístico de Javier iba creciendo, cada libro de él era de verdad mejor que el anterior. Tú empezaste a trabajar con él desde el 2009. Desde el 2009 con Mis Narco. Entonces tuve la suerte de trabajar con él directamente varios libros con otros colegas editores, y en esta antología, en esta muestra, lo que intenté fue ocuparme de 3 temáticas que son fundamentales en el trabajo periodístico de Javier Valdés. La participación de la mujer en el narcotráfico, esto es la mujer como novia, amante, esposa del narco, pero también la madre del narcotraficante o la mujer víctima del narcotraficante. Aquella mujer que se relaciona con un narco y no sabe a lo que se dedica y que después con violencia, con drogas y todo este mundo lleno de sangre, de maltratos, pues se da cuenta de que está metida en un infierno. Sí. Entonces también atendimos a la infancia. Para Javier Valdés el problema de la infancia en el narcotráfico es fundamental y no en balde dedicó 2 libros que son Los morros del narco y Huérfanos del narco y El núcleo familiar fracturado. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando estas personas, ya sea dentro del narcotráfico o fuera del narcotráfico, pierden a un ser querido? Sí. ¿Qué pasa con el núcleo familiar cuando el padre se mete al narcotráfico, o cuando el padre es sicario, o cuando el hermano está dispuesto a trabajar con el crimen organizado en levantones? O entonces, cuando el niño que apenas está, o adolescente, que todavía es menor, que también es un fenómeno que ocurre. Así es un fenómeno que ocurre y lamentablemente se da por el atractivo que representa trabajar para el narcotráfico. Hay muchísimo dinero, millones de pesos invertidos ahí, y para estas personas es una oportunidad de hacer un trabajo inmediato, aunque violento o sanguinario, pero que tendrá una recompensa inmediata, y se da el caso entonces de que como la vida no vale nada, lo que se obtenga, lo que se gane en esos momentos en el narco, pues bien vale ese sacrificio.
Entonces, esos fueron los ejes que te hicieron elegir los textos. También hay algunos sobre la violencia contra los periodistas o sobre la relación que hay entre el narco y el periodismo. Así es, y esto es muy interesante porque el último libro, literal, de Javier Valdés Cárdenas fue Narcoperiodismo. Y en este nos habla de que como había incluso colegas de él que se iban a pedir auxilio y exilio a Estados Unidos. Y también nos habla de que hay periodistas que tienen que, contradiciendo el título de este programa Sin Línea, pues de adoptar la línea que les pide ya sea el poder que tiene nexos con el narco o los mismos narcotraficantes. Entonces esto se vuelve muy complejo porque o te alineas o de plano te tienes que salir del país, te tienes que escapar, o bien quienes tenían esa congruencia entre lo que hacían, escribían y decían, como es el caso de Javier, pues tienen muy claro que tarde o temprano pueden ser asesinados. César, entonces, tú conociste a Javier Valdés en 2009, desde entonces trabajaron juntos y me decías que hicieron una muy buena amistad además. Sí, de nosotros, Javier era una persona muy generosa, un ser humano extraordinariamente generoso, noble, y trabajar con él era un placer, siempre estaba riéndose, siempre estaba haciendo bromas. Incluso entre los compañeros editores decíamos que era muy extraño que una persona como él, que todo el tiempo estaba de buen humor, que todo el tiempo estaba molestando con bromas, se dedicara a algo tan duro, tan trágico. Entonces nuestra relación siempre fue de cordialidad, siempre fue de muy cercana. Y la verdad, cuando toca hacer este trabajo, pues siempre duele, pues, porque no solo por el trabajador honesto que se entrega a un oficio, sino por el ser humano y por el amigo, ¿no?, que muere de esa manera que tantas veces denunció. Y porque además cuando muere un periodista, en este caso Javier Valdés, pues también se muere la palabra, se muere, así es, ¿no? Sí, se intenta silenciar, ¿no? Se intenta callar a esa voz valiente, esa voz que denuncia, a esa voz que no acepta complicidades. Hay un texto muy paradójico aquí en la antología que se llama algo así como No me dejes solo, que habla de un periodista de Sonora al cual su frase era: no me dejes solo, vato, ¿no? Entonces Javier Valdés hace una crónica de cómo ese periodista empieza a entrar en terrenos cada vez más escabrosos, hasta que finalmente tiene que ocultarse de un lado, tiene que ocultarse en otro, en fin, y termina siendo ejecutado. Y el texto Javier Valdés se lo dedica a ese periodista y le dice: a ti, vato, te la debía. Y tal parece que es un texto también premonitorio, porque lamentablemente esta antología nace por un caso similar. Javier Valdés es amenazado y después es ejecutado. Totalmente. Enfatizar, César, estarás de acuerdo que ese es el periodismo, es decir, si Javier Valdés no hubiera escrito estas historias, las personas de las que se habla aquí pues no hubieran encontrado voz. Así es. Esa es la importancia. Fue su asesinato un gesto salvaje de la delincuencia, así lo dices tú. Así es, sí. Y esto que mencionas también es muy importante porque, como te digo, se han ocupado muchas páginas para hablar de quiénes son los narcos, quiénes son los poderosos que están con ellos. ¿Cómo son las disputas? Así es, las disputas entre los cárteles, ¿no?, los grupos. Pero ¿quién atiende la voz de esa mamá que perdió a su esposo, que le era el sustento? Pero ¿quién atiende la voz de esa muchacha que ilusionada se iba a trabajar y por cuestiones ajenas a su voluntad es sometida por un narcotraficante? ¿Y quién le va a dar una explicación a esos niños que quedan huérfanos o esos niños que se intoxican para poder ejecutar a una persona? ¿Quién les va a dar una explicación de que estamos en un país totalmente fracturado? César Ramos, muchas gracias por haber estado aquí. Aquí está, es el libro Periodismo escrito con sangre, esta antología periodística de Javier Valdés, textos que ninguna bala podrá callar. Gracias por haber estado aquí esta noche, César. Olivia, muchas gracias a ti. Gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa.